Este rodaje está basado en hechos reales en la historia que muestra la verdad de los territorios y todo lo que se vive a nivel mundial desde el ámbito físico y espiritual. La guerra entre grupos criminales que delinquen en Buenaventura. De la situación de violencia que se vive en Buenaventura. Buenaventura vivió una vez una historia de terror cuando una carrobomba estalló en pleno centro de la ciudad. Buenaventura ha sido uno de los municipios del valle más golpeados por la violencia desatada por las bandas criminales. Se escuchan noticias de guerra, rumores de guerra, muertes, pestes, desesperos, confusión. ¿Quién nos ayuda? Dios mío, ten piedad de nosotros, ayúdanos por favor. Soldados, marchen firmes. Hijos, hay una misión en las naciones para salvar vidas, salvaguardar los territorios, liberar la atmósfera, transformación territorial y reconstruir ciudades. Busco a mis soldados valientes que se atrevan a salir a conquistar. Aquí en el botadero mataban a la gente y la tiraban en esta trocha. Operación Josué es un ministerio, nos ayuda, nos fortalece. Ella no viene ni siquiera a traer otra doctrina, simplemente a fortalecer lo que ya nosotros tenemos para poder tomar esa autoridad o poder desarrollar. Operación Josué es un ministerio que ayuda a los ministerios a fortalecerse aún más. Damos gracias, Dios ha traído Operación Josué y muchas cosas han venido para traer mejoría a nuestro barrio. Así era el pasado. Operación Josué. Crónicas. Capítulo 1. Los descendientes y su historia Buenaventura. En la región del Pacífico colombiano, existe una tierra habitada por personas soñadoras y resilientes. Lugar donde sus paisajes tropicales resaltan su belleza y esplendor. Buenaventura, fundada en el año 1540 en la isla de Cascajal, uno de los principales puertos marítimos de Colombia. Su población es mayor a los 400.000 habitantes de diferentes etnias. Entre las que más sobresalen encontramos la indígena y afrodescendientes que durante muchos años fueron víctimas de la esclavitud, liberadas por sus antepasados. La ciudad de Buenaventura por muchos años ha sido golpeada por situaciones de violencia e impactos negativos que han llevado a este territorio a resultados de hambre, escasez, ruina, miseria, muerte, conflictos, brujería, hechicería, entre otros. Buenaventura vivió una vez una historia de terror cuando una carrobomba estalló en pleno centro de la ciudad. Ya se han confirmado la muerte de 9 personas, pero veamos básicamente cómo fue el aspecto macabro que vivió la ciudad tan pronto ocurrió la explosión. ¿Quién nos ayuda? Dios mío. El viejo vigilante que pedía ayuda, con graves heridas en su abdomen. Dios mío, ten piedad de nosotros, ayúdanos por favor. Y qué decir del conductor de un taxi que literalmente echaba humo, muriendo un rato más tarde. Empiezan a llegar las ambulancias, pero eran insuficientes. En 23 crímenes cerró el balance de homicidios del mes de septiembre en el distrito de Buenaventura, cifra que demuestra el incremento nuevamente del número de asesinatos perpetrados en esta ciudad.
El problema coyuntural y a su vez transversal se debe a un ámbito espiritual y físico que genera impacto positivo y negativo a su población y territorio. Capítulo 2. La Génesis. Llega a sus 23 años de edad a la ciudad de Buenaventura, una de tantas víctimas de violencia en el Pacífico colombiano. Leoneida Arias Palacios es una mujer cristiana, emprendedora y apasionada por el servicio a la comunidad, quien al encontrarse en un territorio con tantas problemáticas sociales y espirituales, no dejaba de luchar y se esforzaba en llevar a cabo la visión que le fue delegada. Yo llegué a Buenaventura en el año 1994. Un día recibo una visión de parte de Dios que Él me iba a usar. A partir de allí inicié un trabajo social. Inició Dios a revelarme. Quiero que escribas. Fue la primera instrucción de Dios. Ayúdale a la población a erradicar la pobreza extrema desde el corazón. Porque si hay familias sanas, hay sociedades sanas. Para ayudar a los drogadictos, a las mujeres que trabajan en la prostitución, a la niñez, hasta que por fin logré constituir una fundación. Pero antes de eso yo le decía a las personas, mira, Dios me dijo que era una organización para ayudar a los pobres, y yo creo que es una fundación. Entonces a mí me miraban de arriba abajo y me decían, usted ayuda a los pobres, ¿por qué no se ayuda a usted mismo? Usted está crazy, está loca. Y yo no le prestaba atención a lo que me decían. Mas, sin embargo, busqué hasta que por fin logré constituir la Fundación Social Nuevo Amanecer, y trabajé con ella desde 1999 hasta el 2005. Con Leoneida empezamos todo el proceso de apoyo a los artesanos. Leoneida es una mujer que creo que fue una de las primeras mujeres aquí en Buenaventura que inició con la transformación del coco en bolsos, hacía unos bolsos, a crear ese fortalecimiento a los artesanos, en mejorar sus productos. Hablaba mucho de la palabra a estas mujeres, evangelizar un poco, que disminuyera el dolor a través de la palabra de Dios. Muchos de nuestros artesanos se beneficiaron. Y también inicié a representar los artesanos de Buenaventura ante el gobierno. Me iba yo a la alcaldía, yo me iba para la Cámara de Comercio, tocaba puertas en la Cámara de Comercio por los artesanos, iniciaba a hacer gestiones. Me iba yo a la Sociedad Portuaria en Buenaventura, tocaba puertas con las personas que estaban en esa época. ¿Qué buscaba? Que nos dieran espacio para hacer ferias artesanales. Y luego de ello me encuentro con la licenciada Sonia Caicedo Coró, que ella tenía el noticiero, o tiene el noticiero TV Noticias juntamente con Martín. La Fundación Social Nuevo Amanecer, en el marco de la Operación Josué, avanza con la preparación de 40 días de ayuno por la reconstrucción del tejido social de Buenaventura, evento que cuenta con el apoyo de la Administración Municipal. El día que todos hinquemos rodillas, vamos a redimir nuestros problemas, nuestra situación, porque siempre lo he manifestado, no solamente con elegir al administrador cumplimos, sino que ese acompañamiento debe ser permanente, y qué mejor que el acompañamiento sea espiritual. Y desde el programa, el noticiero TV Noticias, creímos en ese proyecto e iniciamos a apoyarla, divulgando todas las actividades, ayudándola con las organizaciones de diferentes eventos cristianos. Ellos vieron el trabajo y iniciaron a hacernos cubrimiento en lo social. La fundación empezaban a publicitar las gestiones que hacía esta servidora por medio de la fundación. Capítulo 3. Operación Josué, sus inicios, año 2007-2011. Pasado el tiempo, a finales del 2006, Leoneida recibió un mandato específico de Dios, estando ella en oración. Dios le dijo, quiero que vayas a los pastores y al alcalde de turno. Diles que es necesario reconstruir los muros de Buenaventura para desarraigar la violencia que azota el puerto territorialmente. Cesen los lutos, hostilidades, sanar los corazones de las familias que perdieron sus seres queridos. Estoy orándole a Dios por las metas de ese año. Entonces inició a decirme que necesitaba que fuera a los pastores de la ciudad a darle a conocer la visión que él iba a revelar a mi espíritu, que consistía en liberar los territorios, en prepararle hombres y mujeres
erradicando la pobreza extrema de su corazón, para que sean esos guardianes de la ciudad en la parte espiritual. Leoneida Arias empezó a buscar los pastores de Buenaventura por un lapso de tiempo muy largo. Yo busqué a los pastores mucho tiempo. Pero el anhelo más grande de Leoneida era poder darles a conocer la visión que Dios había mandado. Y Dios me decía, ve donde el alcalde, pero yo decía, Padre, ¿yo cómo voy a ir donde el alcalde? Llamé a la secretaria del alcalde porque esas relaciones ya se habían construido, gracias a Dios, en esos 5 años. Enviándola de urgencia donde el alcalde de turno para que de esa manera pueda llevar a cabo el establecimiento de la visión. Ese día el alcalde estaba tal cual como Dios me mostró. Ella me dijo, el alcalde en estos momentos está en una reunión, era un lunes, una reunión con su gabinete. Vamos a ver si me atiende la llamada. Llama a la secretaria privada del alcalde, Saulo Quiñones, doctor, y le dice que está Leoneida quiere venir a decirle algo urgente. Y le dije, si usted, alcalde, atiende el llamado de Dios, Dios va a erradicar todo lo que está pasando en contra de la ciudad. Y él inmediatamente, bueno, Leoneida, vamos a hacerle, ¿qué hay que hacer? Yo le dije, pues hay que usted le hable a su gabinete y que se ponga de acuerdo con ellos y me delegue a alguien para que podamos avanzar. Su preparación espiritual fue creciendo día a día, guiada por la oración, disciplina, ayunos, vigilias, escudriñando las Sagradas Escrituras. Todo esto guiado a través del Espíritu Santo. Formó un equipo idóneo, viviendo experiencias sobrenaturales, cambiando sus vidas, no dudando del poder de Dios, los cuales les llevó a ser unos valientes conquistadores de territorios sin escatimar la magnitud de las violencias en esas épocas, dispuestos a cumplir los propósitos de Dios, dándolo todo por el bienestar de su territorio, de bonaverenses denominados los guardas del muro. Luego, cuando leo Josué, estoy viendo el que conquista, el que fue llamado, preparar el pueblo, liberar territorios, pero que tiene que ver ejército. Y luego llega mi espíritu y me dice, es que son soldados y los soldados hacen operativo. O sea que operativo. Ya, entonces esto se va a llamar Operativo Josué. Entonces luego miré de operación, o sea, no, los soldados en operativo, entonces operación, un sinónimo. Ya, entonces se va a llamar Operación Josué. ¿Qué me dice Dios? Tú misma funda la iglesia, establece una iglesia cristiana y empieza a ejecutar la visión directamente desde la iglesia de Buenaventura. Inicié a preparar, a hacer el evangelismo. Esa iglesia creció rápido porque Dios me dijo, quiero que hagan servicio todos los días. Ayuno, vigile. Entonces yo empecé a implementar la visión como Dios me mandó. Ayunen, ore, vigilen, evangelicen. Íbamos a hacer impactos en las calles, hacer liberaciones. Con los pocos que logré formar, se formaron muchos líderes, desde jovencitos, adolescentes, ya adultos. Íbamos en la parte de atrás del barrio Puerta del Mar a hacer liberaciones territoriales. Cuando íbamos a hacer esos lugares allá, sucedían cosas tremendas, pero en particular me llama la atención algo. Estaban los jóvenes en la alabanza, rompiendo, y nosotros estamos intercediendo y otros estábamos danzando, danzábamos, y en medio de la danza profética, no era una danza de coreografía y no profética, golpeábamos y danzábamos descalzo en las piedras y no sentíamos dolor porque lo hacíamos en el espíritu. Entonces había un mover del Espíritu Santo tan fuerte que la gente caía al piso, o sea, poseído por los espíritus que le gobernaban, y eso parecía una clínica. Nosotros inocentemente haciendo la labor que nos mandaba Dios, pero después yo me daba cuenta que los habitantes del sector decían, es que, o sea, veían que los chicos que cuidaban sus fronteras estaban sobre los techos de las casas, armados y manifestando, es que me dan ganas de explotarle la cabeza. Así, ¿y a quién iban a explotar la cabeza? Pues a la comandante, la que llevaba
al frente el ejército de Operación Josué, los guardas del muro. Íbamos con las comunas desde la 1 hasta la 12, íbamos a hacer tomas territoriales. Participaron 12 pastores de Buenaventura, entre ellos el apóstol Marco Fidel Cruz, en ese proceso de liberación territorial. El alcalde nos suplió el Coliseo de Buenaventura, el más grande. Nos suplieron los que son el sonido. Sabes que el sonido vale millones para hacer un evento así macro. No nos cobraron nada porque ellos estaban dispuestos a suplir todo lo que se necesitara para hacer la liberación de la ciudad. Queremos hablar sobre un ministerio muy importante, el cual la ministra Leoneida Arias Palacios, una mujer guerrera de Dios, una atalaya de Dios, que del año 2007 comenzó a hacer una labor con esta plataforma o con esta visión que Dios le entregó, unas estrategias poderosas, milagrosas y sobrenaturales que aún siguen vigentes, porque Dios sigue entregando esa autoridad y ese poder a sus hijos, de tal manera que ejerciendo ese dominio y ese gobierno, cuando hemos sido constituidos después de la obra de la cruz como reyes y sacerdotes, con autoridad, con poder de Dios, para establecer un gobierno y tomar posesión de las naciones y llevar y establecer esa cultura. Una noche orando, el Señor me la mostró en visión. No sabía qué Dios le había dicho a ella, qué le había entregado, pero Él me dijo a las 4 y un poquito de la mañana que no temiéramos hacer alianza con la sierva Leoneida. Ella estaba siguiendo instrucciones precisas que Él le había dado. Era algo que era muy importante tanto para la iglesia en general como para la región, toda la región, todo lo que abarca el Valle del Cauca. Entonces estuvieron con nosotros varios pastores allí ministrando, quebrantando, derribando, destruyendo, y en el espíritu un mover profético fuerte donde Dios nos mostraba qué entró en la ciudad, cómo entraron los espíritus a hacer daño y se metían en las personas y les generaba violencia, les generaba pobreza, escasez, ruina, y la gente pensando que eso eran los espíritus que le protegían de sus ancestros. Resulta que esos mismos espíritus se metían en las personas y le provocaban muchos desmanes. Capítulo 4. 5 años de bienestar por liberación territorial. Y nosotros empezamos a reprender, quebrantar, derribar, porque todos esos años que trabajamos, la violencia cesó. Había una violencia recrudecida. Cuando el alcalde dio la luz verde para hacer la labor espiritual, la violencia empezó a cesar. Entre los años 2008 a 2012, la violencia en Buenaventura cesó en gran manera, al punto que los ciudadanos volvieron a sentir la paz en el territorio, reduciendo la tasa de homicidios en un 75%. Pues en estadística se deja evidenciado el cambio que a través de lo espiritual, de que Operación Josué fue victoriosa, ya que del 2001 al 2007, la violencia estaba en su tope más alto. Y un grupo de valientes, al obedecer al mandato de Dios, ayudaron a que en esta ciudad puerto se sintiera la armonía. Alábele todo su pueblo, cántenle hoy a Cristo, con cuerdas, panderos y flauta, con soy marimba y tambor, con cuerdas, panderos y flauta, con soy marimba y tambor, y ahora ven al Señor, y ahora ven a Cristo, y ahora ven al Señor, y ahora ven a Cristo, su sangre. Y si usted mira en Buenaventura lo que es 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, la violencia cesó. Eso fue un remanso de paz Buenaventura. ¿Por qué? Porque Dios trajo la transformación con los pocos que nos unimos. Capítulo 5. Consecuencias, causas, amenazas y efectos. Año 2012. Debido a la transformación territorial y al impacto ocasionado desde el ámbito espiritual de estas estrategias, generó persecución y angustia en la vida de Leoneida y parte de su equipo, a tal punto que se vio obligada y comprometida a sacar en desplazamiento a un joven que Dios usó para descubrir y oponerse a los atentados de muerte que venían en su contra. Cuando el joven viene y nos dice que iban a matarnos, y el motivo de matarlos
es porque a los espíritus que invocan los brujos y los hechiceros ya no le responden. Dicen de que ellos van a consultar la brujería y ya los espíritus no le adivinan. Entonces se llenaron de motivo y de rabia y se hicieron para acabar con su vida. Cuando llegó el momento específico, ya ese joven se va para su casa y nosotros seguimos orando. Cuando llega el joven oliendo a pólvora, dice: pastora, me están persiguiendo para matarme porque yo intervine delatándolos a los que le iban a venir a matar a usted. ¿Y qué vino a suceder? Ese joven ese día se quedó allí, se fue para su casa, le hicieron otros atentados. Inmediatamente sacamos a ese muchacho de Buenaventura en desplazamiento para otro lugar. Lo enviamos. Al pasar los días, el equipo de Operación Josué, a causa de los efectos ocasionados contra los espíritus territoriales que gobernaban Buenaventura y sus sitios aledaños, se desató esa fuerte persecución, la cual no cesó. De allí, orándole a Dios: Padre, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces nos fuimos de ese lugar. Luego nos sacaron y nos tuvieron allí, estuvimos allí resguardados. Ella le tocó buscar refugio y nosotros acá la hospedamos en la casa que está al frente. En ese momento también ocurrieron cosas importantes porque se descubrieron lugares altos. Mientras ella estaba acá, orábamos, ayunábamos, se descubrieron lugares altos donde Satanás había colocado su trono para poder contrarrestar las fuerzas que Dios estaba colocando en nosotros, para que nosotros no contrarrestáramos las fuerzas de Él. Se encrudeció más la situación, entonces nos pagaron un taxi y nos sacaron en desplazamiento. Entonces, de allí fue que yo salí de Buenaventura, pero a causa del mismo trabajo con Operación Josué. Por todas esas circunstancias de liberación, se levantaron muchas cosas de los demonios que tomaron mente de las personas para querer hacer el daño. Y a partir de ahí se recrudeció nuevamente la violencia. ¿Por qué? Porque los muros no se guardaron y no quedó. No hubo la unidad que Dios necesitaba para quedar establecidos los guardas en la ciudad, por la incredulidad de muchos que no quisieron vincularse, no quisieron unirse. A menos de 20 metros de donde fue descuartizada una mujer en Buenaventura hace un mes, se halló el cuerpo de otra víctima. El punto donde fue derribado la torre estaba sembrado con minas y explosivos. Más policías y la entrega de vehículos para la fuerza pública forman parte de la estrategia con la que enfrentarán las autoridades la ola de violencia en Buenaventura. Leoneida, al salir de la ciudad bajo esas condiciones, pensó que era el final de todo el trabajo hecho con el equipo Operación Josué. Al salir de Buenaventura, a causa de la violencia y de la falta de apoyo ministerial para avanzar con la visión, todavía tengo la esperanza que en Buenaventura hay un trabajo grande para seguir haciendo. En estos años, estos últimos años, ha vuelto a florecer Operación Josué en Buenaventura, porque ya hay pastores que han dicho: yo estoy dispuesto a avanzar. Su vida siguió corriendo peligro en el lugar que se encontraba por la cercanía geográfica que estaba del lugar de origen. Fue tanta la magnitud que los entes de ayuda humanitaria se vieron obligados a sacarlo bajo protección del lugar resguardado a la capital del país. Yo a la apóstol Leoneta la conocí en un lugar de paso, donde realmente fue un momento bastante crítico, pero también de experiencia, ¿sí? Porque, pues, o sea, si no surge el desplazamiento de mi familia, nosotros veníamos de Huapicauca, la apóstol Leoneta viene de Buenaventura, ¿sí? En Cali hay muchos lugares de paso, pero para la gloria de Dios coincidimos en el mismo lugar de paso, ¿sí? En el sur de Cali. Y cuando uno viene, surge un desplazamiento, de verdad uno está muy maltratado, uno está muy bajo de nota, aún pues no hay como ejercer ministerio porque hay muchos faltantes, ¿sí? Y al ver a esa mujer que está en la condición mía, porque pues, sabemos que no es fácil, un desplazamiento no es fácil, y encontrar una persona que aunque sufrió este desplazamiento, y no solo ese desplazamiento, sino que otros maltratos en su tierra, y tienen la energía, tienen la fuerza, tienen la capacidad para levantarse y seguir, es de admirar, ¿sí? Entonces ella me hace la invitación, porque lo que yo quería era levantarme, restaurarme como ministro. Pero al llegar a Bogotá,
ya el apóstol pudo plasmar bien su proyecto de Operación Josué, y fue algo que empezó dando un golpe de autoridad. Porque el objetivo de Operación Josué era levantar adoradores, danzores, intercesores, o sea, nación sobre cada región, que estuviéramos que las 24/7, o sea, orando e intercediendo. Y pues fue una experiencia hermosa, pero también fue una experiencia de proceso, pero es algo hermoso cuando Dios te entrega una visión y aunque los vientos sean contrarios, tú sigues, tú persistes. Entonces, esto era la apóstol Leoneida, el cual también nos transmitía eso a nosotros. Estando Leoneida en la capital del país en un evento, Dios pone en el camino una pastora de Cartagena, ya que ambas estaban en Bogotá. Le manifiesta sobre un mandato divino de ir al Caribe a una misión específica, convirtiéndose ella en la puerta para llegar a la ciudad de Cartagena. Capítulo 6. Los descendientes y su historia. Cartagena, año 2013. En la costa del Caribe se encuentra una tierra llamada Cartagena de Indias, que fue fundado el 1 de junio de 1533, reflejando la belleza de Cartagena de Indias, que es uno de los destinos turísticos más importantes de Colombia y de América Latina. El hecho de ser declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que la fortaleció como una potencia turística, con atractivos naturales, historias y estilos arquitectónicos y neoclásicos. La ciudad es dueña de una belleza absoluta que ha conservado por muchos años. En el corazón de Dios estaba liberar la región Caribe, iniciando desde Cartagena, porque venía muerte y destrucción por desbordamientos de mareas para ese territorio. El propósito de Dios era salvaguardar el territorio por medio de guardas del muro, formados por OPJ 24-7-365. Operación Josué llega a Cartagena. Necesito que vayan y anuncien y también formen guardas del muro en Cartagena. El motivo de ir allá fue porque Dios nos envía como misioneros. Al llegar a Nueva Jerusalén, Cartagena, recibe confirmación de Dios y el apoyo del apóstol Johnny Copete Garzón para darle inicio a la misión encomendada para la ciudad. Bueno, conocimos a la apóstol Leoneida cuando ella vino acá. Ella se dirigió acá a la ciudad de Cartagena para desarrollar Operación Josué, y ella se incorporó a nuestro ministerio, aquí el Ministerio Apostólico por la Fe, y se volvió ministra de nuestro ministerio, y aquí la cobijamos, le dimos cobertura y la apoyamos, la respaldamos en todo lo que hemos podido apoyarla hasta el día de hoy. Hemos estado apoyándola ministerialmente en todo lo que es liberación, en todo lo que es Operación Josué, cómo conquistar Cartagena, sus alrededores y todo lo que Dios ha hecho alrededor de Cartagena y de Bolívar. Al recibir la cobertura como miembro asociado, recibió el aval para dirigirse a los pastores de Cartagena, dándole a conocer la visión y el propósito de Dios para el territorio a la junta directiva ese mismo año. Con algunos pastores atendieron el llamado. Se inició la formación del ejército Cristo Guardas del Muro. Yo soy una guarda del muro de Operación Josué. Soy una guarda del muro. Guarda del muro de Cartagena, Operación Josué 24/7. Yo soy un guarda del muro de Cartagena, de Operación Josué 24/7. Nosotros somos una guarda del muro de Operación Josué. Yo soy un guarda del muro de Operación Josué. Reconstruyendo los muros del territorio cartagenero. Barrio Nelson Mandela, antes de OPJ 24/7-365, año 2013. Y estas son las calles, cuando esto no estaba como está, sino en barro negro, barro que se pegaba en los zapatos.
no habían casas de materiales, sino casas de carpa. No había casas de 2 pisos todavía. Y ha habido un rompimiento a través de esto y dándole la gloria al Señor. Y aquí el barrio desde ese momento ha surgido, ha cambiado, ha habido un progreso. Y cuando vino Operación Josué, había como un estancamiento, no sé, había algo, había muerte, había destrucción, pandillas, muertes insólitas, mataron varios líderes. Me llega a memoria, aquí en el Botadero mataban a la gente y la tiraban en esta trocha, en una trocha. O sea, mataban en otros sectores y lo tiraban de acá. Aquí amanecían 1, 2, 3 muertos. Era una violencia terrible. Pero damos gracias que Dios ha traído a la iglesia, Dios ha traído Operación Josué y muchas cosas han venido para traer mejoría a nuestro barrio. Así era el pasado, ahora el presente. Hay cambios, hay carreteras buenas, pavimentadas, hay sectores que han pavimentado, hay agua potable. La pastora Leonaida vino, el apóstol vino, era de tabla. Y había una parte como esta, había una parte como esa. Luego cuando ella vino, hizo el acto profético aquí, vino desde allá, el púlpito quedaba al frente. Hizo la danza profética, vino, como le dije, como un trompo, vino hasta esta parte aquí y hizo lo siguiente, hizo así y comenzó a danzar. Allí sucedió algo espiritual, algo que había puesto. Fue cuando ya vino después el proceso de la iglesia, la construcción, algo se reventó. Hay que darle gloria a Dios porque Dios usó al apóstol Leoneida. Operación Josué obedeció lo que Dios había mostrado para el bienestar de la región Caribe, causando liberaciones, rompimientos y transformación de atmósferas territoriales en la vida de sus habitantes. Capítulo 7. Liberación y rompimiento territorial. Barrio Loma Fresca, La Popa, Cartagena 2013. Estando dentro del ministerio, en un ayuno de pastores, nos presentaron a la pastora Leoneida Arias. Se presenta y presenta también su equipo y presenta la estrategia que Dios le había dado, la cual le tenía por nombre Operación Josué. Se hacían vigilias, ayunos, trabajando esa estrategia acerca del empoderamiento. Ya después sí, ya yo empecé con ella acá arriba a lo que es esta zona, porque lo que ella nos explicaba acerca de la estrategia de Josué era llevar esa estrategia a los lugares donde el evangelio era difícil, o sea, la gente no se convertía. Y esta es una zona bastante difícil para el evangelio, puesto de que este es un lugar donde hay un lugar alto y en este lugar se mueven muchas cosas como la brujería, la violencia, la prostitución, escasez, ya se mueve, había muchas pandillas también, más que todo esa parte que siempre se ha vivido. Este era el salón donde nosotros hacíamos las reuniones, vigilias, ayunos, servicios también se hacían aquí, ¿verdad? En este lugar. Sí, aquí era donde nosotros hacíamos, a veces quedábamos aquí en las vigilias, todos nos regábamos acá, hacíamos donde se venía un grupo por allá, otro por acá, declarábamos en los cielos y allá en el tercer piso, o sea, tomábamos lo que era la ciudad, ¿ya? Empezábamos a hacer lo que es después que se hacía la cartografía, se le daba a cada persona una oración en los 4 puntos cardinales y el centro, para tomar todo lo que era la ciudad. Pudimos darnos cuenta de verdad de que esta estrategia era una estrategia muy efectiva y que sí venía de parte de Dios, porque yo puedo dar testimonio en estos tiempos de lo que se logró. Por lo menos aquí ahorita yo he podido establecer hay una obra
más allá abajo ahí está también un comedor de niños que estamos haciendo y vemos que la gente es más receptiva a la palabra. Entonces, y se ha logrado, ¿verdad?, que se haya detenido un poco más lo que es la violencia. Capítulo 8. Confrontando la Embajada de las Tinieblas. Cartagena 2016. Al terminar la primera etapa de formación de los guardas del muro en 2015, Leoneida Arias la invitan a una gira misionera al país de República Dominicana y a Estados Unidos, norte de Carolina. A su regreso a Cartagena en enero del 2016, se encontró algo aterrador relacionado con la Embajada de las Tinieblas. Me encontré otra escena muy fuerte, demasiado fuerte, en el territorio cartagenero, relacionada con oposiciones espirituales. Cuando una persona es libertador, siempre se va a encontrar con un ejército contrario. Dios levanta una estrategia que se llama Operación Josué y me dice: te llamo como mi comandante en jefe general, con mi espíritu, con un espíritu de conquista, y así como estuve con Josué, estoy contigo. Me entrega una estrategia territorial para liberar los territorios, desalojar los principados que llegan por la idiosincrasia de la colonización de las ciudades, desalojar esos espíritus que vienen a hacer daño a la humanidad, y para que establezcas la luz de Cristo, para que las personas puedan vivir libremente, puedan tener un oxígeno espiritual que realmente es lo que necesito que tenga cada hombre o cada mujer, independientemente de su creencia. En ese orden, llegando de los Estados Unidos a la ciudad de Cartagena, me encuentro una sorpresa. Cuenta una persona que las tinieblas se hizo de un ejército porque ya sabía que en el 2013 había habido una mujer allá y había preparado un ejército, guardas del muro, para salvaguardar los territorios y proteger Cartagena espiritualmente. Entonces, las tinieblas se prepararon en ese tiempo que salí. Cuando yo iba a viajar, de un momento a otro, el avión que se dañó, que se retrasó el vuelo. ¿Qué pasó? Que ya no va, que va a haber un transbordo. Nunca yo me montaba en el avión donde compraba el tiquete. La mujer en cuestión, buscando ayuda, manifiesta que Leoneida es la persona que había visto en visión, la cual era la que la iba a ayudar a salir de ese mundo de tinieblas, donde se infiltra en todo lo relacionado con Operación Josué. El día que conocí a la apóstola Leoneida, que ellos lo recibieron, ella se hospedó en esa casa, entonces comenzaron a soplar vientos tan fuertes que yo ya me sorprendía, porque se sentía como si hubiesen tenido, le voy a explicar, tanto fue que gastaron todos los puntos cardinales, ya neutralizaron todo, a nivel de Cartagena, a nivel de Colombia, a nivel de los 5 continentes. Era una cosa como si hubiesen atado todos los puntos cardinales, como si hubiesen neutralizado todo, como si hubiesen puesto en cada punto un guardián para evitar una estocada o un ataque suicida, ya. Entonces, cuando llegó ella, que se hospedó en ese lugar, llegó gente de todas partes del mundo, y me sorprendió porque estaba en el lugar. Eso estaba, físicamente no se veía nadie, pero espiritualmente eso era que si había un movimiento allá iba a haber muerto hasta decir no más. Ya ella llegó y eso había gente de todos lados, de todo el mundo, estaba todo el mundo ahí. Físicamente estaba solamente yo, pero espiritualmente había un ejército. Me mandaron más bien a destruirle el proyecto, en pocas palabras. Entonces, cuando comencé a sentir la confianza, fue ahí donde me sentí intimidada, porque cuando tú vas a una operación o algo, tú no puedes tener confianza con nadie. No puedes tener ni confianza, ni sentir amor, ya ni sentir como que sientes ese amor, esa tranquilidad con esa persona, esas cosas que comenzaron a intimidar en mi vida. ¿Qué se intentó hacer? Se intentó hacer muchas cosas. En contra del apóstol, en contra de los ministerios, de todo lo que estuviera a mano
para llegar como explicarte, como si viniera lo que dice la palabra, que viene la redención, ya, porque es como si, por ejemplo, tú quitaras, espiritualmente era como cuando quitas los sellos de un lugar, comienzas a quitar los sellos, los candados, si viene la redención a la humanidad. Eso es más bien lo que sentía que venía. El propósito final era destruir totalmente, no permitirle entrar aquí, porque este lugar, Cartagena, espiritualmente es la Nueva Jerusalén. Es como lo que dice la palabra, que es como el maná, el aceite que desciende del trono de Jehová. Así es Cartagena. Entonces, en este lugar las tinieblas lo habían poseído. Esta era la base militar y el centro de acopio principal, en pocas palabras. Entonces, sabes que cuando hay algo grande que viene, el enemigo se adelanta para cogerlo para destruir. La primera manera que la atacaron fue por una comida, por un postre de arroz de leche. Mi mamá lo hizo con mucho cariño, con mucho amor, se lo llevó, pero cuando se lo llevó, en el camino comenzaron a prepararle de todo. Le comenzaron a echar hueso de muerto, le comenzaron a echar sangre de gallina muerta, le comenzaron a echar, a rayarle, y le echaron tierra de cementerio. Fue una de las primeras comidas que le prepararon. Entonces ella llegó y me quedé sorprendida porque la cogieron y no sé cómo explicarte, no sé. Se espantaron o hicieron eso. No me voy a comer esto, que no sé qué, no. Cuando yo veo que se comen las cosas delante de mí, yo dije, ¿qué pasa? No está pasando nada, no sucede nada, no aconteció nada. Fue algo que me estremeció porque dije, una persona con ese nivel le da una isquemia, le da un infarto, le da cualquier cosa. Entonces eso fue una de las cosas que me comenzó como a impactar y al mismo tiempo a seducir Dios. De cuando comenzó como a Dios a seducirme, el enemigo lo utilizó como una estrategia para destruir, pero Dios lo utilizó como una estrategia para seducirme. Entonces cuando comenzó, después de eso, comenzaron a trabajarle con su periodo, a provocarles hemorragia. Después de eso comenzaron a trabajar con su sistema, a provocarle estrés, a provocarle el estrés para que le provocara isquemia, infartos, le provocara trombos, muchas cosas. Una de las cosas que me impactó fue cuando una vez ella creo que iba a viajar, algo así, y ellos hicieron una operación para estrellarla y no pasó nada. Quedó ilesa y regresó. El carro no se sabe, lo tal que el carro se volvió fantasma. No lo vieron. Y ellos habían visto cuando había salido del lugar y cuando iba al punto de destino donde iba a predicar. Pero no saben cómo llegó porque toda la vía la tenían custodiada y no vieron por dónde pasó el carro. Era cosas sorprendentes que a la misma vez eran como locas. Y lo del avión fue que también trataron de coger para ese avión a accidentar, primero eran a secuestrar y después de secuestrarlo iban primero espiritualmente, físicamente no, lo iban a secuestrar, pero al mismo tiempo lo iban a perder, lo iban a hacer como en el Triángulo de las Bermudas, a capturarlo, a desaparecerlo de la faz. Y antes de que lo desaparecieran, lo desapareció, el avión se desapareció, pero llegó a destino. Eran como cosas tan, que al capturar el avión, a robarlo, el avión automáticamente ahí mismo entraba a ella. Entonces era algo sorprendente porque no sabía qué era lo que pasaba. Ellos se quedaban sorprendidos y yo en ese tiempo, cuando le perteneciera, me quedaba más sorprendida, porque era algo insólito, como que se estaban custodiadas los aires, se estaban custodiadas las coordenadas. Última en la lucha en contra de la apóstol Leoneida, cuando ya el momento, ahí fue donde ya sentí que me tuve que rendir. Entonces fue cuando trataron de inyectarle sangre de muerto, y al mismo tiempo le inyectaron era como sangre y a la misma vez como amoníaco, como ácido en la piel, en la sangre, para quemar su piel por dentro. Eso fue uno
los más grandes que hicieron, de los ataques más grandes. En un momento yo miro así su rostro y su cuerpo, me di cuenta que tenía la armadura mayor que la que había tenido. Ya esta ya no era oro, ya era como un azul, como una cornalina, una piedra cornalina, estaba en todo su cuerpo. Y cuando me di cuenta, después de un momento u otro, comencé a ver que la Biblia comenzaba, como cuando tú ves que la Biblia se comienza a salir versículo por versículo, y era en toda parte de su cuerpo estaba la Biblia, en todo el cuerpo. De ahí eso fue algo que me impactó ver la armadura como estaba, y me impactó ver cómo estaba la Biblia incrustada en los tendones, en los huesos, en la sangre, en las neuronas, en las células. Ya estaba así como cuando tú sientes que la Biblia está metida en cada micropartícula. En el proceso de ser bonito, de tú dar de este lado y poder descubrirlo y poder decirle, él está trabajando de esta manera, está haciendo esto, está metiéndose por aquí, está tejiendo de esta manera. Yo decía, al principio lo veía muy hermoso y decía, descubriendo todo lo que él hacía, porque ya estaba de este lado. Pero cuando comenzó a soltarse códigos fuertes, me acuerdo que comenzaron a soltarse códigos fuertes, ya se había hecho liberación a nivel de iglesia, a nivel de nación, a nivel de ministerios, a nivel de todo. Ya había sido una liberación fuerte de continentes, de naciones, de todo eso. Pero cuando comenzó ya a hacerse a nivel de genética, ahí sí fue fuerte. Que el que entra a Operación Josué no entra ni para morir, ni para perder. Ya, porque hay muchas personas que el enemigo le ha metido de que Operación Josué es una pérdida, de que vas a morir. No, porque lo que pasa es que el enemigo le mete a la gente cuando está liberando su genética, cuando está liberando su ADN, de que va a morir. Y no muere, sino que liberta su generación. La apóstol Leonida para mí fue una gran bendición, porque cuando en el momento que yo veía como que no había esperanza, ya que me lo decía el mismo diablo, me lo decía las mismas tinieblas, y se transformaba y se metía en personas y me lo decía por bocas de personas así. Me decía, para ti no hay salvación. Tú antes de nacer ya estabas muerta. Para ti no hay ni salvación, ni Jesucristo puede derramar la sangre por ti. Porque si derrama la sangre por ti es en vano. Porque sería derramar la sangre por el mismo diablo. Ya, cuando me decía así, las mismas tinieblas para mí era frustrante, porque decía como que el mismo Cristo no puede derramar la sangre por mí, porque es como si fuera peor que inmunda. Ya me decían que era inmunda decían, la mujer de flujo de sangre tenía salvación, pero tú no alcanzas ni un poquito para que Él derrame la sangre por ti. Entonces fue cuando ella, a pesar de que muchas personas en un momento no tenía esperanza para poder seguir viviendo ni nada, porque a lo que yo comencé, que accedí al bautismo, mis días estaban contados. Y a los días míos sobre la tierra estaban contados, no tenía mucho tiempo de vida. Entonces era una desesperación por querer salir, porque yo sabía que al llegar un tiempo, al llegar más o menos a esta fecha, ya yo no estaba aquí en la tierra. En momentos cuando nadie daba un peso por mí, ni nadie decía, que nadie se ponía a ayunar y a meterse en guerra por mí, porque decían que venían huracanes sobre su vida y ellos decían que no iban a poner más su vida. Porque en un momento sentía, no que Dios me había abandonado, sino que sentía que no tenía protección de nadie, ni que pudiera venir y contarle cosas que se espantara a la gente. Entonces, por un lado le doy gracias a Dios por la vida de ella, porque tuvo valentía de escuchar y no tirarse por el balcón o salir corriendo o coger un carro e irse con toda su familia. Entonces, ¿no? Cuando Dios comienza algo, Dios lo termina. A medida que traté de buscar mucha ayuda, pero no pude conseguir ayuda, porque los pastores donde llegaba se asustaban y retrocedían. Si comenzaba a ministrarme,
sentía miedo y el enemigo se le levantaba y tenía que retroceder de esa iglesia, ese lugar, y me iba. Y después al tiempo, Dios permitió conocer a la apóstol Oneida, el ministerio, y de ahí vino Dios y comenzó con ella a hablar muchas cosas y a conocer tantas cosas de mí, que comenzó el mismo Espíritu Santo, el mismo Jesucristo a revelarle quién era yo y qué hacía yo y cómo me movía y cómo trabajaba en el espacio. Debido al impacto causado del mundo espiritual de las tinieblas, algunas galaxias se cerraron y manifestaciones sobrenaturales empezaron a ocurrir, tales como la aparición de 7 planetas a la Tierra, movimientos sismológicos, peces asfixiados. 7:57, miles de peces muertos en una laguna de la zona norte de Cartagena. Encendieron las alarmas en la Heroica. La autoridad ambiental aseguró que se trata de falta de oxígeno, pero expertos afirman que se debe continuar con la investigación para determinar si algún contaminante está generando que peces de la especie tilapia negra sigan muriendo. Manifestaciones sobre un llamado extraño que apareció debajo de la Tierra decían que estaban en el año 2057. We're down here. We're down here. I repeat, we're down here. Out 101. Respond. I'm going to give you our coordinates now. I lighted it. I repeat, I lighted it. It's 33.018. A longitude. I repeat, higher longitude. Means 116.301. But whoever is listening, please respond. We need medical support, and we need vehicles. I repeat, we need vehicles to go out of here. Everything is destroyed and everything is so chaotic there. We can't go anywhere. The compartment destroyed everything. I repeat, the compartment destroyed everything around us. We are underground. I repeat, the 350 people here, that all the animals are dying and everything is contaminated. We can't go further. Everything is contaminated. By radiation and also the BBR virus. We are dying here. I repeat, we are dying here. We need support. The actual date. I'm going to give you the actual date. For whoever is listening to this, we're not able to contact with our pain. I'm going to give you the actual date. Actual date is February 17th. February 17th. 2057. Everything is destroyed around here. We can't go anywhere. Please can't help. Y un barco que llevaba desaparecido por mucho tiempo. Todo ocurrió en el año 2017 a causa de los códigos de las tinieblas que se fueron rompiendo a través de la vida de ella. Lo importante de identificar qué fuerza de maldad están resguardando los territorios que se pretenden conquistar desde el ámbito espiritual para dictarle medida de aseguramiento y así garantizar la victoria. Pues nadie sabía la identidad de ella. Y luego del apóstol Oneida está orando fue que Dios le revela la identidad de la muchacha. Cuando la muchacha llega se crea este conflicto porque vamos a ver que esa muchacha era esposa de Satanás y llegó a hacerle frente al ministerio de apóstol Oneida camuflándose así de sierva y diciendo que necesitaba ayuda. Fueron unas liberaciones pero demasiado fuertes que aún yo cuando la vi, una de las liberaciones yo la presencié. De esa muchacha salía de todo. Aún por la boca de esa muchacha Satanás hablaba
y decía que tenía los 5 continentes y que ella gravitaba en las galaxias, intergalaxias. Entonces, ¿qué pasa? Que esa joven, que era esposa de Satanás, entonces empezó y aún tomó mi vida como discípula y hizo que yo me rebeldizara en contra de la mujer que Dios había puesto a mi lado para levantar mi vida y para restaurar mi matrimonio. Yo inconscientemente no sabía nada, pero yo sentía, llegó un momento en que yo sentí rabia por el ministerio, sentí rabia por la apóstola Oneida, pero yo insistía porque cuando te ponen ceguera en tus ojos espirituales, si viendo no puedes ver, te ponen sordera en tus ojos, oyendo no puedes escuchar, de tal manera que mi subconsciente y mi inconsciente estaban tomados, mi voluntad, por esa muchacha. Mas sin embargo, Dios en su misericordia y el amor del apóstol Leoneida por restaurar mi vida, ella insistió y siguió orando. Y para la gloria de Jesucristo, hoy puedo testificar que he sido libre para un nuevo despertar en cuanto al evangelio en la ciudad de Cartagena. Hay varios testimonios donde ella misma confiesa y declara todo lo que el enemigo la envió a destruir el ministerio y a destruir la apóstol Leoneida. Pero damos gloria a Dios que esa mujer siempre le creyó a Dios, siempre perseveró, siempre supo dónde estaba parada y que quien la había llamado era Jehová de los ejércitos. Capítulo 9. Metamorfosis en Cartagena por transformación territorial a partir del 2013. Esa es Colombia, mi Colombia, tierra libre. Llegó su día, Cristo vino a restaurar. Ahora Colombia está reverdeciendo como la vara de Aarón. Porque Jesucristo se está glorificando, cambiando sus marcas por restitución. Porque Jesucristo se está glorificando, cambiando sus marcas por restitución. Eres la niña en sus ojos, rescataron de la cisterna. Por eso es saber que la comunidad donde estamos fue liberada, porque tuvimos unos tiempos de marcha en oración durante unos días, de acuerdo a la temática de Operación Josué, y eso nos llevó a unos buenos resultados, la unidad pastoral del sector, la convicción de muchas personas, de pronto no directo al evangelismo, pero en el espacio espiritual, en los aires, Dios destronó hechicería, brujería. Aún se manifestó en la congregación una serie de anomalías cuando uno empezó a aplicar las reglas de ministrar liberación y sanidad interior. También puedo sumarle una experiencia muy linda con mi líder Leoneida. Ha sido una mujer inspiradora, mi hermana Leoneida. Creo que vale la pena retomar lo que ella nos enseñó a otros países. Lo que está haciendo ahora ella es tan importante. En el inicio siempre vamos a encontrar personas negativas y pesar que dentro de la propia ciudad no creían en ella. Hoy debo dar gracias a Dios porque el presidente de Sedecol, Edgar Castaño, mi gran amigo bautista, ha sido uno de los gestores que apoya esta visión de guerra espiritual en Operación Josué. Relativamente, todas las autoridades a nivel de nación, damos gracias a Dios por eso. También quiero comentarles que Operación Josué ha podido hasta hoy encarnarse, por decirlo así, en la iglesia, que realizamos nuestros ayunos con poder, pero también con liberación y restauración. Doy gracias a Dios por Operación Josué. Es una inspiración y me gustaría que reactivemos, le digo a mi hermana Leoneida, ¿no? Decirle, mi hermanita, es bueno retomar esta parte con algunos pastores y saber que la buena obra que Dios ha empezado la va a perfeccionar. Felicitaciones por este ministerio. Operación Josué
ha sido también de gran bendición para nuestras vidas, ya que a través de ciertas estrategias que Dios ha usado, a través del apóstol Leoneida, a través de programas en énfasis en el rompimiento espiritual, hemos visto pues resultados donde Dios ha hecho un gran cambio, tanto no solamente en la iglesia, sino en el sector. También hemos orado dentro de este proyecto de Operación Josué que Dios ha dado a la sierva apóstol Leoneida. Pues hemos orado por nuestra nación Colombia desde este lugar con diferentes pastores, y la experiencia que Dios nos ha permitido tener, aún después de las actividades que hemos desarrollado, que Dios nos permitió desarrollar en este lugar, ha sido de gran bendición. Hemos visto resultados, avivamientos que también ha despertado en muchos pastores y también alrededor de esta comunidad. Y también hemos estado orando y a través de Operación Josué por el rompimiento no solamente en la ciudad de Cartagena, sino también de nuestra nación Colombia. Y desde aquí también Dios nos permitió orar por otras naciones. Bueno, antes de Operación Josué, nosotros teníamos más que todo una visión diferente, pues enfocado, como cada pastor tiene su visión, digamos, de el predicar la palabra, llevar las buenas nuevas, pero bajo una perspectiva, digamos, de la visión que Dios nos ha dado en cuanto a particular cada ministro del Señor. Cuando llega Operación Josué, pues llega con unas estrategias también y también puntos un poco más profundos y temas como el rompimiento, donde esto pues, ¿qué hacía? Dio más libertad, digamos, para que pudiéramos entrar en oración más intenso también, como se dice, OPJ 24/7. Entonces esto permitió que estuviéramos orando por lo que Dios nos permitía ver, que a través de la atmósfera, del ambiente, de todo lo que se desenlazaba, pues que impedía que la obra del Señor avanzara, no solamente a nivel locativo, sino que también a nivel de su iglesia en general, tanto en la ciudad como en Colombia. Ha sido pues el punto, más que todo, objetivo principal por el cual se ha venido desarrollando estas actividades, y hemos visto resultados grandes que Dios ha venido haciendo en todo lo que es con su pueblo, en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, con muchos pastores. Capítulo 10. Transformando las atmósferas y despertando los valientes de Cartagena. Después de formar la segunda etapa de guardas del muro en Cartagena y avanzar en el procedimiento de liberación de la mujer en cuestión, Operación Josué vuelve a Buenaventura en el año 2017. Se formaron nuevos guardas del muro en la Comuna 12 de la ciudad, buscando contribuir nuevamente al bienestar del territorio, realizando el evento en el año 2017 que se llamó Transformando Atmósfera, donde se vio la bendición de Dios reflejada tanto en las iglesias, en las vidas que fueron libertadas y el crecimiento espiritual de las mismas, realizando algunos eventos, el cual simultáneamente se realizó en Cartagena, siendo los dos apoyados y patrocinados por el gobierno de turno y medios de comunicaciones de dichas ciudades, como también en parte por el equipo organizador. También recuerdo a Operación Josué en febrero de 2017, que participó en la jornada del Día Nacional de Arrepentimiento. Eso fue en la Plaza de la Aduana aquí en Cartagena. Fue un día maravilloso que recuerdo de Operación Josué. El 6 de agosto del 2016, Operación Josué organizó un evento máximo, el cual se presentaron los guardas del muro, que estaban preparados para salvaguardar el territorio cartagenero y aledaños. Damos gracias a Dios por la bella oportunidad de recordarle a nuestra ciudad de Cartagena, al pastorado, al liderazgo, que nos estamos sumando a la visión de conquista en todo el proceso de
nuestra operación Josué 24, 7 por 365 días, que ha sido una estrategia para guardar los muros de nuestra ciudad. Y nosotros nos poníamos a orar, nos cogíamos de la mano y las dos nos poníamos a orar. Ella es una mujer de oración, me ayudó mucho, me ayudó a crecer también, fue verdad, en esa época. Parte también de lo que yo tengo, pues también con ayuda de ella, ¿entiendes? Una persona muy especial para mí. La apóstola Oneida, bueno, la conocí a través de una pastora amiga. Entramos aquí a la iglesia para hablar. Cuando estábamos hablando, ella me dice, yo necesito mostrarle algo. Y es de una misión a Tolú, Sucre. Cuando ella me dice que tiene una misión con Tolú, Sucre, mi esposo es de Tolú. Fue a Tolú a hacer todo lo que Dios le había mandado, fue algo sobrenatural. Fue algo que vino así, Dios, para ayudar espiritualmente a iglesias, a veredas. Sí, yo he considerado que lo que Dios está trayendo en este tiempo, pues, era una necesidad que ya traíamos, que veníamos ventilando como pastores, porque la problemática se hace evidente y considero que es una respuesta de parte de Dios y quiero darle gracias al Señor porque a la verdad es un tiempo propicio que llega esta respuesta, así que quiero agradecerle a los pastores por ser sensibles a esa voz de Dios y llegar a esta tierra de Santiago de Tolú, que sabemos que no es una tierra fácil en el campo espiritual. Tenemos muchas batallas, pero sabemos que en esto Dios nos da la victoria y parte de esa victoria es que vamos a iniciar un proceso que va a ser extraordinario para esta tierra. Así que muchas gracias. Capítulo 11. Ensanchamiento territorial. Una de las pastoras fue el medio que Dios usó para llegar al presidente de la Confederación Evangélica de Colombia, SEDECOL, el pastor Edgar Castaño Díaz. Yo tuve la oportunidad de conocer Operación Josué en una entrevista que tuvimos aquí en Colombia. Ella ha sido muy dedicada, muy insistente en el tema de Operación Josué y nos hemos dado cuenta de la importancia que la iglesia tenga un enfoque evangelístico, un enfoque de formar a líderes, de buscar oportunidades para que el evangelio corra, ¿no? Entonces Operación Josué, de alguna manera, son ahora ellos afiliados a SEDECOL y como uno de nuestros compromisos es que todos los afiliados a nuestra organización pues reciben el respaldo y el apoyo de SEDECOL. Operación Josué me he dado cuenta de la importancia que es mantener vínculos con una organización que su corazón, su enfoque, su esencia es llegar a la gente que no conoce de Cristo, su esencia es ayudar a aquellos que tienen necesidad. Entonces yo creo que para la iglesia colombiana, para SEDECOL, es muy importante tener contactos con organizaciones que tienen clara una misión de pronto social, una misión de formación, una misión evangelística. Pero con Operación Josué digamos que nos animamos a seguir adelante, a seguir abriendo puertas. En todos los procedimientos desarrollados y a desarrollar, Operación Josué y el ministerio de la licenciada Leoneida Arias a nivel nacional, internacional e intercontinental, hace partícipe el apóstol que le da la paternidad, en este caso el apóstol Johnny Copete Garzón, el cual ha sido un apoyo grande contrarrestando argumentos levantados en muchas ocasiones contra de la integridad de ella, su equipo y ministerio. Este apoyo espiritual y consejos sabios. Este ministerio que ya tenemos casi 40 años de estar aquí en Cartagena y que hemos abierto iglesias por muchas partes del mundo, alrededor del mundo, más de 1000 iglesias alrededor del mundo. Hemos formado más de 3000 pastores y pastoras. Entre ellas también tenemos al apóstol Leoneida, una gran mujer de Dios, que es una hija espiritual de este ministerio, de esta casa, y que yo la he apoyado siempre, la he respaldado aquí en Cartagena. Cuando ella también desarrolló aquí Operación Josué, la apóstol Leoneida ha sido una guerrera de Dios, una intercesora, una profeta de Dios,
y que bueno, ha estado trabajando juntamente con nosotros en el ministerio, coequipera ministerial en lo que es liberación, en lo que es sanidad, en lo que es el mundo espiritual. Hemos estado guerreando fuertemente y de verdad que ha sido una gran bendición. Vengo a declarar sobre ti, continente americano, que te levantas por el poder. Capítulo 12. Operación Josué conquista América desde el ámbito espiritual. Dios le habla a la vida de la licenciada Leoneida Arias, que ya es tiempo de salir de Colombia, inquietándola de una manera tan fuerte que no podía dormir y estaba en frecuente búsqueda de Dios en ayunos y vigilias, cuando de repente le llega una llamada a su teléfono de una pastora de Washington de Estados Unidos, invitándole a su congregación a levantar sus brazos. Estoy aquí, llegué hace como unas 2 horas al aeropuerto de Nueva York. Usa una mujer para traerme a los Estados Unidos de América, ayudar a levantar las manos. Cuando Dios hace su estrategia y me deja en los Estados Unidos, yo dije, ay Padre, o sea que usted me va a dejar aquí. Cuando yo me iba a ir, que el territorio se puso duro, porque usted sabe las estrategias que el enemigo se hace cuando Dios me dice, ve y liberta allí, el enemigo se pone con todas sus artimañas para impedir, utilizando personas no gratas. Entonces, cuando el territorio se me puso duro en New York, yo dije, no, yo me voy de aquí. Cuando llamo a mi apóstol Johnny, le digo, apóstol, yo quiero irme, me dice, hija, tú no has cumplido lo que Dios te dijo. Y lo que Dios me mostró que va a hacer contigo en los Estados Unidos todavía no se ha cumplido. Luego, en el 2019, Dios me dice, crea aquí en los Estados Unidos Operación Josué como una organización. Y me dio las coordenadas exactas sin yo saber el idioma y se me abrían las puertas. Entonces nació Operación Josué desde Nueva York, Estados Unidos de América, en el año 2019. De allí en adelante, cuando fue constituida la organización, Dios me dijo, es que Operación Josué también es capellanía. Yo pensaba que la capellanía que Dios me hablaba era con otras instituciones, que inclusive hice parte de otra institución de capellanía. Cuando Dios me dice que Operación Josué es capellanía, yo digo, haberme dicho antes. Entonces volví a hacer la documentación, la volví a someter y entonces nació la Corporación de Capellanes y Plataforma Territorial Cristiana Operación Josué, OPJ New Time. Entonces fue constituida la organización como capellanía. A partir de allí se ensanchó más el territorio, porque inicié a formar capellanes. Ya no solamente eran guardas del muro, soldados del Ejército de Cristo con vestiduras como las que usted me vio antes de soldado militar, sino que ya Dios me dio este otro rango, con este otro uniforme. Esta es su servidora, Leoneida, como comandante en jefe general del Ejército de Operación Josué. La licenciada Leoneida llega al estado de Connecticut, donde fueron formados un equipo de guardas del muro, con los cuales días después viaja a Washington, capital de los Estados Unidos, a realizar liberación territorial en el Capitolio y la Casa Blanca. Se fue armando el equipo y el objetivo es que en Nueva York quedara una persona delegada mientras yo seguía las giras. Entonces esa persona se encargaba y yo seguía. Pero pues en el principio todo bien, alcanzamos a ir después de la formación y de los rompimientos espiritualmente, fuimos a Washington y de ahí fuimos a hacer unas liberaciones territoriales a la Casa Blanca en Washington y el Capitolio del Congreso. Fue poderoso. Se pudo realizar el primer evento en el 2019, llamado Despertando los Valientes del Ministerio, Operación Josué, en la ciudad de Nueva York. Dios me dice que haga el primer evento aquí en los Estados Unidos de Operación Josué. Eso fue en mayo, en el mes de mayo. Dios permite que se haga el primer evento que se llama Despertando los Valientes. ¿Sí? Despertando los Valientes. Fue poderoso y allí fue donde distinguí por primera vez
a la pastora Rocío Villalba. Conozco al apóstol Oneida Arias en una invitación de una amiga en común, a un evento maravilloso. Y cuando la conocí fue algo muy especial. Y al ver el ministerio del apóstol Oneida, en el momento tengo que reconocer que me impresionó muchísimo, porque Operación Josué es un ministerio que ayuda a los ministerios a fortalecerse aún más, porque habla de lo que es el control territorial, que nos ayuda, nos fortalece para poder tomar esa autoridad o poder desarrollar esas estrategias que deberíamos de utilizar en estos tiempos que necesitamos. Creo que no puede haber confusión. Si somos hijos en legalidad y tenemos una identidad propia, sabemos lo que queremos, sabemos dónde vamos a llegar y podemos discernir claramente cuál es la posición del apóstol. El apóstol Oneida y Operación Josué no viene a competir a Long Island, Nueva York. No viene a competir a Estados Unidos. No tiene por qué. Porque tiene un título, tiene un llamado, tiene un ministerio y una identidad propia. Entonces, mi llamado para decirle a todos aquellos pastores, porque he sufrido en carne propia como educadora, donde yo me acercaba a otros pastores para poderles hablar, porque como lo dije al principio, he sido educadora toda mi vida, pero como educadora de una universidad, y yo me acercaba a pastores y les hablaba de lo que era la consejería pastoral. Muchas veces los pastores confunden, muchas veces los pastores tienden a sentirse que alguien llega y les puede competir y les puede tal vez invadir su vida o su estabilidad, su ministerio, y no es así. Yo veo Operación Josué como una herramienta más para poder ayudarnos, y le invito a cada pastor de Long Island, de Nueva York, que podamos unirnos para que esta ciudad, ya que Nueva York es el corazón, es el centro, Nueva York es la capital del mundo, y que ella esté aquí, que ella esté en esta ciudad con un ministerio tan poderoso como lo que es la intercesión, la guerra espiritual, la oración, el poder del amor, de la unidad. Creo que como pastores debemos de unirnos para trabajar juntos en un común acuerdo, porque aquí lo principal son las almas, aquí lo principal son las vidas, y que podamos tener ese control que el Padre ya nos entregó, ese poder y esa autoridad en nuestras tierras de asignación. Vuelvo y repito, Operación Josué, junto a su fundadora, el apóstol Oneida Arias, no es un ministerio en competencia, es un ministerio en complemento. Y como hijos con identidad, tenemos que tener clara nuestra posición, donde estamos parados. Y si alguien no resta, suma, pues vamos a tomarlo, vamos a unirnos y a trabajar en una unidad por una buena causa. Dios la lleva a convocar a pastores de otros países de manera virtual para impartir la visión, formando guardas del muro a nivel internacional, porque venía emergencia para las naciones, donde nace la plataforma virtual OPJ 24/7-365, compuesta por líderes y pastores de diferentes naciones y continentes. Estoy yo en una visión, orando postrada en una visión, cuando yo inicio a ver unas botas grandes de militares van marchando, dum, dum, dum. Y Operación Josué iba al comando. Y Dios me decía, así como existen los soldados físicos, Operación Josué en los Estados Unidos va a formar soldados y desde el mismo gobierno va a ser apoyado. En el año 2020, Operación Josué siguió las directrices de Dios, convocando a las naciones, en su mayoría colombianos, para hacer rompimiento atmosférico que contrarrestara la crisis sanitaria que en ese mismo llegó inesperadamente. Cuando llegó la situación de el virus que nadie sabía, Dios viene y me revela, me dice, me permite que me dé ese virus. Dios me sigue diciendo, sigue convocando. En el 2019 me dice, vuelve nuevamente a convocar Colombia. He venido hablando a Colombia, que si no se preparan, desde 2016 Dios me viene diciendo, dile a los colombianos que dentro de 3 años y medio lo que viene no va a ser fácil para Colombia, y que si la iglesia no se levanta en este tiempo, después lo van a lamentar.
yo me acordé lo que Dios me dio, por lo cual me había traído a los Estados Unidos. Y seguí convocando virtualmente. Orábamos por Colombia, se hacían convocatorias por Colombia. Dios hizo muchos estragos en el mundo espiritual en el 2020, 2021. Mientras estábamos orando por lo del virus, también oramos por Colombia. Luego orando por los Estados Unidos. Eso es una locura en el espíritu. Asimismo se convocó de la misma forma. Dios llamó a sus ejércitos a favor de la liberación de los Estados Unidos, donde muchos gigantes cayeron espiritualmente, a tal punto que repercutió en el mundo físico. Amen. In the name of Jesus. Oh, we pray that you are God, that you are God of the USA. Yes. La verdad que la visión espiritual de la plataforma Operación Josué, a través de su comandante en jefe, el apóstol Leoneida, me cambió de una visión profética simple y sencilla, y pasé a otro plano donde las caras, las figuras eran totalmente diferentes, las cosas eran totalmente diferentes, los combates espirituales eran totalmente diferentes. Nos llaman mucho la atención, y eso en mi caso, por ejemplo, me da más fuerza, más energía, porque me siento que soy útil para Dios, ¿no? Para lo que Él me ha llamado. Aquí en México, Yucatán, México, donde estoy ahora, y gracias a Dios por todo eso, y la experiencia que he tenido es bastante bien, porque ahí he crecido, he aprendido también cómo es orar, bueno, antes pues estoy en la iglesia y nos enseñaron un diseño, ¿no?, de cómo orar diferente, o religiosamente más bien, pero después que entré allí en Operación Josué 24/7, nuestra comandante en jefe general nos ha enseñado cómo es orar, cómo es hacer las cosas, cómo es evangelizar, y he crecido, gracias a Dios, que he visto un cambio tan radical en mi vida personal, y aún de la iglesia ha crecido bastante, y la gloria se lo doy a Jesucristo, a quien siempre le debemos la honra y la gloria. Gracias a Dios por Operación Josué 24/7. Ser adelantado en lo espiritual, o sea, la estrategia que la Operación Josué nos ha dado a nosotros es ir entendiendo mejor el mundo espiritual y metiéndonos allí, sabiendo cómo direccionarnos ante distintas circunstancias. En todo lo que nosotros hemos aprendido lo hemos puesto en práctica, y en nuestra Argentina hemos visto la mano de poder y hemos podido ver la mano poderosa de Dios a través de la oración, a través de lo que hemos orado. Muchos principados han retrocedido a través de lo que hemos aprendido. Escuchando Dios la oración de su sierva Leoneida, la invita a las congregaciones a llevar la palabra a tal punto de entender el propósito de su llegada a Nueva York, dispuesto a avanzar en el propósito. Invité a la congregación a un culto de guerra espiritual, y yo sentí la confirmación del Espíritu Santo de que es una mujer llamada a hacer guerra espiritual. Amén. Así que yo les invito a unirse, porque esto es de Dios. Si hay un ministerio que se necesita en este tiempo, es gente que Dios llame, capacite, unja, le dé la estrategia de batalla para nosotros poder conquistar territorios. Hay muchos territorios que la iglesia ahora mismo, mira todo lo que está pasando en los hogares, lo que está pasando en las familias. Entonces se necesita unirnos a interceder. ¡Se parece! ¡Se rompe! ¡Dinamita! 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 Porque escrito está que el Señor tu Dios adorará al Dios de Satanás, y solo Él le servirá. Porque escrito está que no tendrás al Señor tu Dios. Y ya no más. Se borran tus delitos, tus
Nosotros no somos, no podemos convertirnos en contrarios, sino que nosotros tenemos que unir fuerza. Lo que Dios te da a ti con lo que Dios me da a mí es lo que va a lograr que la iglesia avance y que la iglesia llegue donde tiene que llegar. Capítulo 13. Posicionamiento social por transformación de atmósferas. Los gobiernos, porque son los más interesados de que haya una transformación de la ciudad, para erradicar la pobreza extrema de los territorios y del corazón, para llegar a lugares donde son de difícil acceso, debido a que hay fronteras donde limita un lugar de otro. Si los espíritus sueltan los territorios, las personas van a tener libertad y no van a tener necesidad de hacer nada indebido. Las instituciones, porque ellas también pueden aportar en los programas que se hacen socialmente, en los programas que se van, porque la fe sin obra es muerta. Se necesita personas que quieran aportarle a aquellos que hoy comieron, mañana no. Allá llega Operación Josué. Operación Josué, por medio de la comandante en jefe, la licenciada Leoneida Arias, ha venido trabajando desde muchos años desde Colombia y hemos podido ver los resultados. Cuando vino a Estados Unidos, hemos podido ver cómo han habido cambios, las atmósferas han sido transformadas, las vidas, lo hemos visto. Porque es que Operación Josué capacita a las personas, las son entrenadas, son capacitadas, cómo se han abierto las puertas, cómo las puertas en el gobierno, se han abierto puertas con organizaciones, fundaciones. Operación Josué viene a romper al mundo espiritual para después ver los resultados en el mundo físico, y así se ha visto. El gobierno le abre las puertas a Operación Josué, se ensancha en su territorio a tal punto que inicia a hacer labores sociales y evangelísticos en la comunidad. Lo que me llevó a vincularme a Operación Josué y pues juntos trabajar en ayudar al prójimo, ¿verdad? En todas las áreas, supliendo para las necesidades básicas, pero sin dejar, ¿verdad?, de menos, siendo lo más importante el área espiritual, las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Y Operación Josué, pues, cumple con eso en su misión y visión de ayudar internacionalmente hablando al prójimo, ¿verdad? Que todos, desde los más altos rangos hasta los más mínimos, ¿verdad? Aunque en los caminos del Señor, pues, todos somos iguales, pero en la sociedad pues hay diferentes ramas y rangos al cual Dios prepara siervos como nuestra hermana Leoneida Arias y el varón Oscar Villalta para poder trabajar en esas áreas en específico, ¿verdad? Pero cuando nos unimos a Operación Josué, ellos han estado apoyándonos cuando hemos tenido servicios comunitarios y ha sido de grande bendición el labor que ellos hacen en esta comunidad e internacionalmente hablando. Cada vez que ella iba avanzando en este proyecto, me hacía partícipe, nos comunicábamos por teléfono, me decía lo que estaba haciendo, que la apoyáramos en oración, cómo ha ido evolucionando el crecimiento, cómo quieren integrar esto ahora con lo que es labor social. Y es la manera en que hemos venido trabajando, pero no podemos olvidarnos de hacer labor social. Jesucristo nos dijo claramente que nos acordáramos de los presos, ¿okay? Nos acordáramos de los huérfanos y las viudas. Entonces, hay tanta gente necesitada allá afuera, necesitando una mano amiga, necesitando a alguien que le dé una palabra de aliento, alguien que le dé una palabra de consuelo, alguien que le dé un abrazo, alguien que de alguna manera pueda servirle. Hoy estamos aquí en Pie de Pato, Alto Baudó, Chocó. Hoy estamos con una comunidad afro, comunidad embera. Hoy,
damos gracias, doy gracias en estos momentos a los hermanos de Operación Josué 24/7, los pastores. Bendiciones, bendiciones para todo el equipo. Operación Josué 24/7 desde aquí de La Ensenada, desde la cabecera del río Baudó, Chocó, Colombia. Con ustedes, su hermana misionera, pastora misionera, Juana Paula Arias Palacios. Hoy 29 de diciembre del 2021 nos movilizamos de La Ensenada hacia la comunidad cristiana. Gracias, Ministerio New Tai Intercontinental y Operación Josué 24/7. Capítulo 14. Mi legado, dejando huellas. Se hizo el lanzamiento desde Nueva York, Mi legado dejando huellas 2022, donde se reconoció a líderes de influencia y excelencia, evento que se llevó a cabo físico y virtualmente de manera internacional. Tuve la oportunidad de ser invitado también para el evento Nueva York, donde estuvimos allá, recibí también el galardón por el trabajo que hacemos acá en Norte Carolina con lo que es el evento de Acción de Gracias. Pues la gloria es para el Señor, ¿verdad? Porque no lo hacemos buscando ningún tipo de reconocimiento, sino simplemente poder servir a la comunidad, porque entendemos que cuando servimos al prójimo es cuando le servimos a Dios. Hoy Operación Josué y la licenciada Leoneida Arias desde Nueva York nos está animando y alentando para que nos sumerjamos en las aguas del Espíritu Santo. Y los reconocimientos que a veces hacen instituciones como tú, para que tú diriges esa organización y operación Josué, realmente es digno de alabar. Digno de alabar porque lo hacemos con el cariño, con el amor, de todo corazón, porque tenemos ese espíritu. Y los líderes creo que son por eso reconocidos quizás en la comunidad, pero cuando las cosas vienen de Dios, ni el mismo diablo las puede parar. Y esta mujer valiente se fue a los Estados Unidos y ha conformado en una plataforma llamada Operación Josué, que desde allí está proyectando la palabra de Dios a todos los continentes. Y de verdad que me alegro muchísimo que este proyecto esté saliendo adelante y que cuente con la bendición de Dios, porque es el propósito de Dios que la palabra llegue a todos los corazones de Buenaventura. Así que enhorabuena, Leoneida, desde acá de Colombia le mando un abrazo muy especial. Sabe que la amo muchísimo con el amor de Cristo y esperamos que este proceso que viene de Dios sea extendido a todos los rincones de la tierra para que su palabra llegue con ese poder especial y que transforme vidas. Es un honor y un privilegio poder servir del Señor y poder ayudar a otros ministerios, porque realmente la provisión siempre nos llega y Operación Josué ha sido un abanderamiento en el que nosotros Dios ha puesto para que fijemos nuestros ojos en ese ministerio para seguir apoyando. Pero aquí vinimos a recoger provisión. Toda esta provisión la está donando el Ministerio La Luz de la Esperanza para las Naciones de Jesucristo, Pastor César Sánchez, la pastora María Claudia Naranjo. Es una bendición el poder donar toda esa provisión justo para todas las personas que lo necesitan, y Operación Josué siempre ha estado como hemos hecho una alianza de la cual nosotros podemos apoyar para que Operación Josué continúe dando alimentos y llevando provisión a todas las personas por las que no pueden venir. Qué bendición, Pastor César. Amén, amén. Dios les bendiga. Acá está la provisión que hemos tenido, la Operación Josué. Ahí en la parte de Long Island tenemos 75 bolsas para que estén repartidas en la comunidad. Acá hemos repartido, acá en la comunidad de Elmus hemos repartido un aproximado de 200 bolsas. ¡Wow! Pero la provisión, Dios dice, como dice la palabra, la provisión se ha multiplicado. Sobreabunda. Wow. Y gracias a Dios y podemos compartir con otros ministerios. Gracias. Dios. Amén, amén. Aquí Operación Josué haciendo presencia, recogiendo provisión
Estos son uno de nuestros patrocinadores y al igual que otros patrocinadores también se han unido con Operación Josué, ya que estamos desde New York bendiciendo y pronto confiamos que pueda llegar también a nuestros países latinos. Capítulo 15. Operación Josué OPJ 24/7-365, todos por el continente. Reconstruyamos el continente americano desde la unidad. Recuerda, donde hay sinergia, hay victoria. Únete con Operación Josué desde tu lugar. Contáctanos, el continente nos necesita. Estamos reconstruyendo el continente americano. ¿Y usted qué está haciendo? Hola, soy el pastor bautista Edgar Castaño Díaz, presidente de la Confederación Evangélica de Colombia, y me uno al esfuerzo, al trabajo de Operación Josué. Creemos en el ministerio y creemos que Dios tiene muchas cosas para esta organización, para que lleguemos al corazón de aquellos que no conocen de Jesús. Que Dios me los bendiga. Bendiciones, le habla el apóstol Johnny Copete desde Cartagena, Colombia, del Ministerio Apostólico por la Fe. Estamos cambiando el continente americano. ¿Qué estás haciendo tú? Estamos apoyando a Operación Josué desde Cartagena, Colombia. Bendiciones. Yo me uno desde Chocó, Colombia. Operación Josué 24/7. Me uno desde aquí de México. Operación Josué. Yo me uno desde Cancún, México, Operación Josué. Yo me uno desde New York, Operación Josué 24/7. Me uno desde Colombia, Operación Josué. Me uno de Argentina, Operación Josué. Por aquí Ezequiel Díaz y en este proyecto de bendición, yo me uno por República Dominicana. Hola, soy el pastor Dani Busquets y yo también me uno por las Carolinas. Cordial saludo, soy el pastor Eduardo Gómez y desde Colombia me uno a Operación Josué. Desde Barranquilla, Colombia, yo también estoy con Operación Josué 24/7. Yo, Julio Saavedra de Colombia, me uno a Josué 24/7. Soy Elizabeth Osorio y me uno desde Bogotá, Colombia, Operación Josué 24/7. Hola, soy el pastor Freddy Álvarez. Unidos por Nueva York junto a Operación Josué. Soy el misionero y director del Ministerio Cristiano Logos Perú. Me uno desde Lima, Perú, Operación Josué. Soy la pastora Yasmín Basurto, de acá del Ecuador, y me uno con Operación Josué. Hola, yo soy Gonzalo Guzmán y yo Juan David Guzmán, del periódico Valores Cristianos. Y nosotros nos unimos por Colombia. Aquí, desde Cartagena, Colombia, Ramiro Eliseo, con Operación Josué. Yo me uno desde Barranquilla, Colombia. Haciendo sinergia, Operación Josué 24/7. Nacimos para servir, todos por el continente americano. Necesitamos todo lo que ella impartió en ese tiempo a nuestras vidas. Y ciertamente hubo un crecimiento, hubo un rompimiento en el campo espiritual. Y sé que pudimos avanzar en muchas áreas. Y hoy estoy muy contenta porque Operación Josué esté traspasando los continentes y que la palabra de Dios esté llegando a través de esta sierva que Dios ha escogido para la propagación de su palabra. Nosotros hemos sentido de que nuestra iglesia ha recibido una gran bendición acerca de esta visión que Dios nos ha traído a este lugar con Operación Josué. Vale la pena que se mantenga esa posición de paz y tranquilidad, porque Operación Josué es lo que trae liberación, paz, impulso para seguir adelante. Bueno, los cambios que nosotros vimos a través de Operación Josué fueron el quebrantamiento de las vidas, de las almas, que Dios usó poderosamente al apóstol Leoneida para liberar almas, vidas que estaban cautivas, y también para establecer el reino de Dios. A seguir adelante, y que Operación Josué es una operación de conquista, como ella nos enseñó, de conquista, ¿verdad? Y que bueno, cuando el hombre es guerrero, es conquistador, ¿verdad? Dios tiene el control, ¿verdad? Para seguir
ayudándola, para seguir apoyándola y que bueno, que Operación Josué pueda seguir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo te digo? Yo lo viví ese impacto, porque te voy a decir, este lugar, y yo doy testimonio de que este lugar y el lugar donde está la iglesia son lugares de una atmósfera bastante difícil, donde el enemigo no permitía que hubiese iglesias cristianas. Ahí no habían iglesias cristianas, ¿ya? Y cuando nosotros empezamos a trabajar con con esta estrategia, yo pude darme cuenta cómo se abrieron los cielos, para la palabra de Dios, porque era una indiferencia, una apatía, un enfriamiento, un rechazo que se veía en las personas hacia el evangelio. Pero hoy por hoy damos gracias a Dios, ¿verdad? Y a través de esta estrategia de Misión Josué, ¿verdad? Pudimos nosotros alcanzar el territorio, porque aquí hay lo que hay, esta estrategia es con el propósito de abrir los cielos al evangelio, y que el enemigo, ¿verdad? Que ya sabemos que está vencido, y con la autoridad que Dios nos ha dado, ¿verdad? El enemigo deje libertad, ¿verdad? Dé libertad a las mentes, porque a las mentes y a los corazones de las personas, para que reciban el evangelio. La bendigo y a todos aquellos que la escuchan, a todos aquellos que están con ella, que sigan adelante. Y le doy gracias a Dios por haberla conocido. Yo pues agradezco de que ella esté pendiente de todos estos detalles para que no se pierda la memoria histórica. Y entonces ese es un punto positivo que yo encuentro en ella, y es de que todos estos acontecimientos que ha venido desarrollando en su labor ministerial y a través de Operación Josué, ella busca que estén registrados para que no se pierdan y que sirvan como de aliciente, sirvan para que otras personas se den cuenta que Dios va poniendo personas para que trabajen en su obra en diferentes momentos, lugares, tiempos y profesiones. Entonces uno le puede servir a Dios desde el lugar donde está, y ella lo está haciendo desde el lugar en que Dios le ha encomendado, y eso es plausible. Su trabajo es importante, que su trabajo es difícil, que en todo lado donde vamos, como líderes, vamos a tener resistencia, vamos a tener gente que no cree en lo que hacemos, que no se junta en lo que hacemos, pero que cuando Dios le da una visión a uno, hay que cumplirla, hay que seguirla, hay que creer en la visión y no hay que desistir. Que Dios le guíe mucho, le cuide, le dé fortaleza y también le dé recursos, ¿no? Porque los ministerios muchas veces necesitan muchos recursos y a veces nosotros no estamos listos a apoyar financieramente ministerios como estos. Pero si alguien puede, si alguien siente respaldar este ministerio de Operación Josué, mi invitación es a que lo hagamos. Ha llegado a un punto muy importante que tiene que ver con la Operación Josué, y es la unidad. La unidad es lo que la palabra de Dios nos insta a todos los ministros del Evangelio, a las iglesias de Jesucristo, donde quiera que nos encontremos. El apóstol Pablo, escribiendo en una de sus cartas, dijo: yo pues preso en el Señor, y insta a que desde la cárcel donde él escribía la carta se mantuviera la unidad de la fe, la unidad de la cual, como hemos expresado y como lleva a cabo la Operación Josué, nos anima a vivir la realidad de las palabras del Señor Jesús cuando dijo: en esto conocerán el mundo que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Hay un llamado a la unidad, pero no es la unidad de la actividad, a veces la confundimos. No es la unidad tampoco de ciertos esfuerzos para tener mayores logros. No, la unidad de la cual nos habla el Señor está escrita en el Evangelio según San Juan, cuando expresó: Padre, la gloria que me diste, yo se la he dado a ellos, para que ellos sean uno solo,
así como tú y yo somos uno solo. Y es que eso es lo que vivimos y experimentamos los pastores, apóstoles, evangelistas, maestros y profetas, los siervos y siervas del Señor, como nos ha estado recordando la licenciada Leoneida Arias desde la ciudad de New York, lo que vivimos cuando la gloria de Dios toca a los siervos y a las siervas de Dios, toca a las congregaciones. Esa gloria que no es otra que la presencia manifiesta, la presencia prometida, la chequina de Dios. Cuando nos toca, definitivamente nuestras diferencias desaparecen, nuestras indiferencias se van y el amor de Cristo nos constriñe. Y mediante este documental tan especial que se está llevando a cabo en diferentes partes del continente, podamos nosotros a acudir al llamado que nos hace Operación Josué y la licenciada Leoneida Arias, a quien bendecimos y oramos para que el Señor alce sobre ella su rostro, ponga mucha paz, la bendiga en su entrada y en su salida, y le haga 1000 veces más fuerte a ella y a todo su equipo, 1000 veces más fuerte de lo que ahora son, en el nombre de Jesús. Amén y amén. América es de Cristo, vengo a proclamar.